¿Qué tal, amigos? Buenas noches y amigas. Gracias por tener ese compromiso siempre con la política con P mayúscula. En este programa que usted disfruta domingo a domingo a través de Ticavisión Televisión y también simultáneamente en nuestro canal en YouTube, el canal de Noche Sin Tregua. Se nos va el año. Este es nuestro último programa de esta 12ª temporada. Esperamos en enero estar arrancando la temporada número 13 de la política con P mayúscula, pero en el último programa quise, dentro del marco de lo que representa siempre diciembre, un mes de paz, que algo sucede en diciembre, independientemente de la religión o el credo que tengamos, que nos ponemos bastante nobles por dicha y apreciamos mucho la paz, apreciamos al prójimo. Y en vista de que la paz es un fundamento clave en cualquier país que se precie democrático y sobre todo debería ser un elemento fundamental en el ejercicio de la política, he invitado a un experto, a un catedrático, a un intelectual de nuestro país que domina a plenitud el tema de la paz. Me refiero a Abelardo Brenes Castro. Abelardo es psicólogo, es bachiller también en sociología, doctor de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, catedrático de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, exdirector del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, expresidente del Colegio Profesional de Psicólogos, vicepresidente del Centro de Amigos para la Paz y ha estado en muchas actividades para la paz, desde organizar aquella famosa visita del Dalai Lama a finales de los años 80 acá en Costa Rica, como director del Programa Centroamericano de Promoción de Derechos y Educación para la Paz en la Universidad para la Paz, director del Programa de Cultura y Paz Democrática en América Central y, por supuesto, director y profesor de la Maestría de Educación para la Paz en la UPAS. Y paro ahí, porque si no se nos va el programa, Abelardo, hablando de ese currículum que te pone en una posición estratégica especial el día de hoy para llevarle a nuestros televidentes la importancia de la paz. Así es, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Claudio. Es un gran honor y un gran sentido de responsabilidad, sobre todo para mí. Ya regresamos con Abelardo y con la política con P mayúscula. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa.
de lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Gracias por continuar en nuestra sintonía y en este programa que sin duda, por lo menos para mi caso personal, es especial por el tema que vamos a tratar. Abelardo, vos tenés muchos años de hacer investigación, de promover la paz y de actividades como la que planteaba yo. Vos fuiste el que se propuso traer al Dalai Lama allá al final de los años 80 para hablar de paz, para acentuar el tema. La primera consulta que te haría dentro del marco de lo que ha representado la paz o lo que representa la paz en el mundo, ¿se educa para la paz? ¿O es una cuestión biológica que algunos traemos y otros la niegan? ¿O hay posibilidades de educar desde muy niño para la paz? Claro que sí. De hecho, cuando nacen nuestros hijos estamos ya tratando de educar para la paz, pero aprender con nuestros bebés también qué es educar para la paz, porque queremos saber, incluso una madre cree saber, y de hecho viene ya con todo lo que necesita, ¿verdad? Por su herencia genética, pero necesita siempre aprender de la abuela, ¿verdad? Ujú. Y así la cultura y lo biológico siempre van de la mano. Ahora, esa biología que se da en los primeros años tiene que ser fortalecida también por la educación formal cuando los niños entran a preescolar, a primaria, a secundaria. Y es un trabajo que inclusive no se debería acabar, debería continuarse educándose para la paz en la universidad. Por eso la creación en algún momento de la Universidad para la Paz. Sí, sí, pero hay ciertos principios de la psicología de la infancia, digámoslo así, que es vital siempre tener claros, porque las primeras vivencias que una persona tiene cuando viene al mundo, cuando nace, van a marcarle para el resto de su vida. No solo a esas primeras, todos esos 9 meses que ha estado en la gestación, ya está definiendo una serie de efectos. Por ejemplo, se sabe que un bebé, los primeros 6 meses está como en un río, en el oasis, ¿verdad? Más perfecto, como flotando en un saco de agua de mar, temperatura perfecta. No hay ningún estímulo negativo. Ni siquiera el bebé sabe que él existe o ella existe como un ente aparte. Es una unión total. Es la primera experiencia espiritual. Es un jacuzzi de tranquilidad. Exacto. Así está, en ese estado venimos nosotros. Pero ya por ahí de los 6, 8 meses comienza a transformarse todo el proceso y se hace grande el bebé, y siente que ya no cabe ahí. Y ya a los 9, cuando comienza el parto, los músculos se tensan, la madre comienzan como se siente ya que amenazado, cambia toda la composición química y va a una lucha. Hay bebés que duran mucho tiempo, 10 horas en nacer, y se ha comprobado que ya nacen con una tendencia más ansiógena que el promedio de la gente. Hay otros que luchan y luchan y luchan y se dan por vencidos. Ahí puede haber ya predisposiciones a ser más depresivo que otra gente del promedio. Pero en ese marco de lo que representa la biología y vos como psicólogo también, y sociólogo además, resulta que de repente no es lo mismo para ese niño que va a venir a un mundo estar en ese vientre con una madre que tiene un núcleo familiar, que tiene cierta tranquilidad, que le permite estar en una espiritualidad de reposo, de cercanía sobre lo que está viviendo, que aquella que tiene que tener un hijo en condiciones muy complicadas y que durante esos 9 meses es muy posible que esté más preocupada por ese niño que viene al mundo en las condiciones que va a venir y ella sin posibilidades Sí. de darle lo que requiere. Entonces, pudiera ser que también desde ese momento pueda haber en ese niño, no sé, y en esa misma madre, un choque
con esa cultura y esa educación para la paz desde la niñez. Exactamente, pero aquí es donde viene que nos preguntemos, ¿qué necesita hacer una madre cuando está recibiendo el nacimiento a su bebé para que no sea tan traumático como ya de por sí es sentirse que está siendo expulsado de su propio Edén? Ujú, ¿Cómo venimos al mundo? Bueno, venimos al mundo desorientados. El único instinto que tiene el ser humano, si definimos un instinto como una conducta no aprendida y universal a toda la especie humana, es el poder mamar. ujú, Entonces, el bebé con su boquita busca el pezón ujú. y es placentero. Y ojalá esté alzado, se siente seguro, la mamá tiene su corazón, está precio. mandando amor, toda energía afectiva es energía verdadera, ¿verdad? Impacta. Entonces, si le manda amor, lo tienes asegurado, es la vivencia más completa que uno puede tener después de estar en esos primeros 6 meses. Y eso nos va a marcar el resto de la vida. El resto de nuestra vida vamos a querer volver lo más posible a esa relación con nuestra madre. Y entonces resulta que el amamamiento, el dar de mamar, es, aquí voy a introducir la distinción entre necesidad, deseo, objeto que satisface ese deseo, ¿verdad? Ok, esto es vital para entender todo lo demás que vamos a conversar. ¿Cuáles son las necesidades que uno tuvo como bebé cuando vino al mundo? Bueno, primero que nada, de sentirse uno seguro. Ujú. Alguien que nos calme, mamá nos alza, tal vez fue el primer doctor, Nos protege. protege, asegura que uno puede respirar. Después nos tapan, nos limpian, nos tapan, todo lo que hacen ya queda caliente, cálido, lo alzan, le dan amor, calidez y amor al mismo tiempo, y le dan la leche, el pezón, y la están nutriendo. Eso es una comunidad perfecta, es una simbiosis perfecta. Eso genera paz, eso es paz. Pero 24 horas tiene múltiples ciclos, entonces tiene que también ponerse de acuerdo mamá y papá y el papá también, quien esté ayudando para que mamá y bebé se autorregule. La vivencia del tiempo al principio es circular. Noche, mediodía, noche, hambre, saciación, frío, calor y así. Entonces todo eso nosotros lo llevamos programados adentro y eso nos orienta el resto de nuestras vidas, pero no lo tenemos consciente porque el bebé cuando viene al mundo no tiene la capacidad todavía cognitiva para decir, esa es mi mamá, ni siquiera sabe que eso es una teta. Entonces Sí. se habla que las primeras relaciones se llaman relaciones objetales. Las primeras relaciones vinculares que tenemos ni siquiera son de persona a persona, son de objeto a objeto. En este caso el objeto sería el pezón. Ahora, Belardo, esa educación de esos primeros 5 años, porque ahora los niños entran a preescolar o a kinder de 5 años. Esa primera etapa de esos 5 años va a ser fundamental en el desarrollo de esas pequeñas personas que se están formando para ser ciudadanos. Pero viene el proceso de la educación. Puede ser preescolar, puede ser escuela, puede Ajá. ser colegio. Y en esa segunda etapa, antes de la mayoría de edad, antes de los 18 años, como en el caso de nuestro país, hay un proceso de formación. Nosotros en nuestro país hemos abandonado mucho la educación cívica y hoy como que está desorientada en qué realmente debería ser la educación cívica. Nosotros queremos un país de paz, queremos un mundo de paz, pero ese proceso de aproximadamente 12 años, de preescolar a salir de quinto año de colegio, también es fundamental para la interpretación de qué es vivir en paz. No podríamos nosotros pretender aprender de la paz cuando llegamos a la universidad. Primero porque estaríamos excluyendo a los que no van a la universidad, privilegiando a algunos conocer el concepto de paz, y por otro lado porque estaríamos desaprovechando esos 12 años de formación en escuela y en colegio. Sí. Tienes toda la razón. Sin embargo, esos primeros 5 años de que estás hablando pasan cosas muy importantes también para preparar a la niña o al niño para hacer ese paso.
Volvamos un toque al primer año todavía de vida. No vamos tan rápido si no, no vamos a entender, porque básicamente aquí el reto ya es formar una comunidad de vida, una familia, ¿verdad? Entonces, se genera primero la diada madre-bebé, ¿verdad? Es un vínculo primario. Ahora, bebé quisiera tener para siempre su teta. Y si la mamá grita, llora, a veces con enojo, una buena mamá sabe distinguir esos diferentes tonos y atiende inmediatamente, lo reconforta. Pero ¿qué pasa si la mamá se siente mal? Necesita a alguien que la apoye. Ojalá esté papá ahí presente para que cuidar sea de los dos. Ojalá que ese bebé haya venido conscientemente al mundo, deseado por los dos, amado intrínsecamente a los dos. Pero entonces, mientras más en paz esté la mamá cuando está gestando ese bebé y cuando nace y hacer todas esas tareas, eso va a ser paz o va a ser ausencia relativa de paz o va a ser vivenciado como caos. ¿Ves? Entonces, y ya para cuando llegue a la escuela, hablemos de los casos de los cientos de miles de hogares de madres solas que hay en Costa Rica. Bueno, reciben el apoyo de otras mujeres, otras madres, parientes. Y sí se sabe que eso recompensa perfectamente. Pero ya en otras etapas de la vida, el desarrollo de la identidad, si es un niño, por ejemplo, la identidad masculina, va a estar también complicado. Si no está presente el padre, ¿quién va a ser el referente? Entonces, aquí nos lleva a la importancia de que las condiciones sociales permitan la estabilidad de las familias. A mí mi referente más importante para entender las potencialidades que todavía tenemos en Costa Rica son familias tradicionales. Me tocó una vez atender una familia de 11 miembros, 11 hijos y los dos papás en mi consultorio, todos. Vean, la familia tradicional de Costa Rica, la que Constantino Lascas escribió en su libro Los costarricenses, ¿se acuerda? Cada uno tenía su parcela, su tierra de café, es sobre todo lo que él describió. Ok, la familia era como un país. Ellos producían su propio café y muchas otras cosas. Ellos mismos consumían lo que producían. Ellos se alimentaban, ellos criaban, traían los hijos al mundo, se curaban, se educaban, se confesaban, chineaban, bailaban, preparaban para la vida. Es decir, familia, vínculo y funcionalidad es una sola cosa. Ese mismo principio debe funcionar una escuela, debe funcionar un colegio, una universidad y un país entero incluso. Pero son siempre principios básicos, los mismos. Bueno, todos somos seres humanos. Eso me lleva a aquella famosa premisa que muchos replicamos, que la célula inicial de toda sociedad es la familia. Algunos quieren partir de la comunidad, ¿no? Y hay algo que es todavía anterior, que es la familia. Pero también me haces pensar que no nos dan oportunidad de escoger a nuestros padres, no nos dan la oportunidad de saber en qué nación vamos a nacer, tampoco tenemos la oportunidad de escoger la comunidad dentro de la nación donde vamos a nacer, qué sé yo. Claudio Alpizar tuvo la ocasión, la suerte de nacer solo con madre, hijo de madre soltera, una madre extraordinaria de paso. Claudio Alpizar nació con suerte en Costa Rica, que es un país que ahora lo vamos a hablar, que se ha caracterizado por esa paz, y se desarrolló su vida en el cantón de Tibás. Ese es mi caso, pero hay otros casos que nacen en países muy conflictivos, que están acostumbrados a la violencia, que nacen en familias de violencia, y es ahí donde viene mi pregunta. ¿Cómo educar para la paz en esos escenarios donde la persona se ha desarrollado constantemente en un nivel de violencia? Bueno, cada caso va a tener sus condiciones particulares y también hay que tomar en cuenta cómo han ido cambiando las relaciones de los estratos sociales a lo largo de estos años, ¿verdad? Es que el mismo sistema económico va generando una serie de presiones que van llevando a cambios muy grandes. Esto no solo es un problema en Costa Rica.
Yo me crié en los años 50 en Estados Unidos y yo era un gringuito. Yo soy tico de origen, pero yo era un gringuito. Entonces, lo que yo recuerdo ahí y lo que yo sé cómo fue acá en esas épocas es lo mismo, porque esa generación de la posguerra, es una generación que los padres habían sido soldados, millones habían venido, regresaron de Europa y de Asia, ¿verdad? Donde ganaron la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres esposas habían sido trasladadas masivamente a ser las obreras sustitutas de ellas en las Así es, fábricas, sí. donde habían convertido carros en jeeps militares, por ejemplo. Entonces, ya cuando ellos regresaron, se abre una nueva etapa. Ya Estados Unidos queda como la única economía intacta de alcance potencial global. Y las mujeres un poco ya empoderadas, Ya, haciendo las labores que hacían imagínense, ellos antes, cuando regresan demostraron de la que podían guerra. ser obreras igualmente calificadas como los varones. No es que las mujeres llevan una delantera en desarrollo natural, como un año a los hombres. Eso se está viendo hoy en día en las universidades, eso está ya bien estudiado. Eso no se sabía en esa época. Pero también las mujeres siguen siendo marginadas en los salarios y todo, sigue siendo una lucha, ¿verdad? Pero sí, yo le pongo mucho fe a las mujeres hoy en día. Ahora, en esa relación de violencia, vuelvo al tema, en que se desarrollan muchos individuos, es posible que esas naciones sean naciones violentas. Vos ponías el caso del libro y la especificación que hizo Constantino Láscaris de cómo era la familia y cómo era el costarricense. Yo con frecuencia digo que nosotros fuimos la parte más abandonada del virreinato de México. Éramos la parte más pobre y después seguía el tapón de Darién, que todavía hoy es conflictivo pasarlo. La parte esta de Panamá no estaba muy poblada y era parte de la Gran Granada, de la Gran Colombia. Entonces nosotros en esa parte de abandono tuvimos la suerte, a pesar de la pobreza, de desarrollar nuestra comunidad en paz, en el intercambio de alimentos, produciendo lo que necesitábamos. Es muy posible que esa cultura de paz, y aquí viene un tema fundamental, cultura y educación para la paz, antes de llegar al nivel de educación, de llegar a aprender qué es la paz en primaria, en secundaria, en universidad, ya teníamos una experiencia de vida cultural que era el desarrollo de la familia en nuestro país en paz. Pero no todas las naciones tienen esa ventaja y no todas las aprovechan. Sí, pero claro, pero tampoco hay que idealizar a Costa Rica, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX, aquí hubo mucho conflicto, mucha violencia. Yo fui gestado en medio de la Guerra civil del de la guerra 48. civil. Entonces, yo conozco, mi padre se unió a la brigada de Figueres como médico. Él había estudiado en el colegio militar de medicina en México, un completo militar, y la familia que venía de él. Entonces, nosotros también descendemos de familias conquistadores y colonizadores. Hay una tradición patriarcal muy fuerte, ¿verdad? Sí, hasta nuestros tiempos en ciertas regiones. Eso es una formación social y eso va aparejado a cierta formación religiosa. La religiosidad tradicional costarricense lo refleja. Está por un lado el culto a la Virgen María, a la Negrita, y está por otro lado el culto más tradicional hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Había roles muy definidos. La mujer se encargaba de todo lo que sucedía al interior y tenía un gran poder de convocatoria afectiva. Era además era el centro funcional del hogar y además era el centro afectivo. El hombre iba a defender la familia y a generar la comida. El proveedor. El proveedor. Era estable el sistema, pero las condiciones de la época, eso era lo que pedían, el sistema económico, el producto del café, parcelas familiares, se junta, se exporta, tenía 100 años de estarse formado más o menos. Eso cambia, entonces, eso... El ejemplo que ponías de los Estados Unidos por la guerra, ahí llegó más rápido el cambio. No, paralelamente, de hecho hubo un periodo de bastante estabilidad, se solucionó esa guerra, se prohibió el ejército, o sea, como institución. ¿Por qué? Porque se sabe que hay tendencias muy violentas latentes todavía entre los ticos.
yo siempre lo he sabido así. Y eso fue lo que me motivó a mí en los años 80 a hacer todo lo que se podía hacer, porque ya yo sabía lo que estaba pasando en Centroamérica y que ya se estaba intentando que Costa Rica se volcara de haber sido simpatizante hasta 1979 por los sandinistas. Ya había guerra psicológica, táctica, de baja intensidad, al estilo Vietnam, en toda Centroamérica. Entonces, en Costa Rica estaban sonando bombas. Cerca de mi casa explotó una bomba, porque ahí quedaba cerca la casa donde vivían los marines. Allá en los Estados Unidos, ¿estás hablando? No, aquí en los Yoses, donde yo vivía, 1980. Eso fue lo que yo conocí a los cuáqueros que venían huyendo de la opresión religiosa, ¿verdad? El siglo XVI. Ellos junto con los Pilgrims, fundaron Estados Unidos, Filadelfia. Entonces, era la época de los grandes valores democráticos, etcétera. El comienzo de la era científica, ¿verdad? Y del desarrollo de la civilización que tenemos hoy en día. En esa época vos te propusiste traer al Dalai Lama. Ajá. Una figura que inclusive podía ser en aquella época muy desconocida por muchos ciudadanos acá. ¿Por qué el Dalai Lama? Vean, yo me uní al Centro de Amigos para la Paz en 1980 por lo que acabo de decir, este tipo de fenómenos, porque yo estaba muy consciente de que había una guerra de baja intensidad en Nicaragua, en Salvador, en Guatemala. Honduras tenía una posición ahí, ¿verdad? Difícil también, y ganaron los sandinistas en el 79. En general, el país había apoyado la causa sandinista por mucho tiempo, anti-Somoza, la dictadura tradicional somocista. Entonces, cuando comenzó este fenómeno de las bombas, era así: sonaba una bomba y salía un periodista y decía, otra vez son los quinto columnistas comunistas o los pobres tontos útiles al régimen soviético. Yo no soy ningún comunista, tampoco soy lo opuesto. Soy un hombre de paz que nada más aspiro a vivir dignamente como todo mundo. Pero después nos comenzaron a atacar a nosotros. Nosotros lo que estábamos tratando de defender ya en ese entonces fue el decreto del presidente Luis Alberto Monge de Costa Rica. La neutralidad perpetua. Neutralidad perpetua de Costa Rica ante cualquier conflicto internacional. Bueno, ese principio que la guerra de baja intensidad, la acción de los contras, estaban tratando completamente de volcar lo contrario. ¿Right? Entonces, eso fue la lucha. A mí una vez me atacaron, me pintaron un carro blanco y yo tenía en rojo. El movimiento Costa Rica Libre hizo eso. Es que la gente cree que tiene la capacidad, el derecho de andarle poniendo etiquetas a otra gente. ¿Por qué no hablan a la gente y descubren realmente cuáles son sus intenciones? Las intenciones nuestras no eran apoyar a ningún grupo comunista ni socialista, nada de eso. Yo no creo en la violencia. El tema de la paz. Yo no creo en el marxismo para nada. Eso determinismo de que si luchamos violentamente, cuando las condiciones históricas den, vamos a crear un régimen de paz. No, jamás. ¿Y el Dalai Lama? ¿Por qué vino? En 1987, el presidente Oscar Arias ganó el Premio Nobel de la Paz por Esquipulas. Yo había sido asistente de don Oscar en la universidad y también lo conocí en la Embajada de Costa Rica en Londres, en los años 70. Entonces, alguien venía de Tibet, de la India, una periodista mexicana, se llama Ana Victoria, sabía mis inquietudes de que la paz es mucho más que un cese de fuego, un acuerdo como Esquipulas, vamos a democratizar y todo eso. No, la paz es una vivencia muy profunda, tiene que tener un arraigo psicológico fuerte en el ser humano. Y yo con la psicología occidental no encontraba soluciones para cómo. Entonces, yo de hace tiempo ya sentía como fascinación por el budismo tibetano, Tibet, así que romántico y todo eso. Pero bueno, me pareció muy buena idea. Planteé la idea a Francisco Barahona en la Universidad para la Paz y me dijo que sí, pero no le damos ni un 5.
me puse en contacto con la oficina de Tibet en Nueva York y me dijeron, es posible, pero necesitaríamos que el presidente Arias, Una invitación. una invitación, ¿sí? Semi-oficial. El Dalai Lama nunca había venido a Latinoamérica, esto hubiera sido su primera visita. Y él estaba además en proceso de reformar, era una monarquía, él era jefe espiritual y además era el jefe del gobierno de Tibet en el exilio en la India. Ajá. Ellos querían ya democratizar eso. Entonces él vino para acá también para aprender del sistema democrático de Costa Rica. Y eso me lo dijo personalmente cuando ya estaba aquí. Y él dijo públicamente en sus discursos de premio Nobel, él dijo, Costa Rica es una tierra ahimsa, una tierra de paz. Y yo siempre me quedé preguntando, bueno, ¿qué es lo que usted ve de paz aquí? Si yo veo que hay tantas señales de violencia, tanta pobreza, desigualdad, familias deshaciéndose, destrucción de la naturaleza, tantos fenómenos. El trato cotidiano de la gente cambió. Esa época tradicional, idílica que estamos recordando, ¿verdad? Sí, Constantino Láscaris. Sí. Había cambiado. ¿Y qué te dijo el Dalai Lama? Bueno, ¿Qué reflexión hizo de por qué encontraba que Costa Rica era una tierra de paz? Bueno, eso se puede entender. ¿Qué justificación daba? Ok, vamos a la dimensión ya más psicológica. Hay una psicología budista que es milenaria también y a mí me gusta mucho. Se complementa mucho con la psicología occidental. Esa respuesta yo la descubrí cuando logramos que se hiciese una visita. Es que también la Iglesia Católica nos dio pleno apoyo en esa conferencia. Hicimos un encuentro ecuménico, 7 religiones en la Basílica de Los Ángeles. Entonces, pero primero fuimos a una visita al Seminario Mayor y ese fue un primer encuentro de la tradición católica y cristiana, no solo católica, pero sí fue católica porque fue el seminario, y el budismo tibetano. Entonces le preguntó un sacerdote, ¿qué significa para usted y los budistas Jesucristo? ¿Qué representa? Y él dijo, bueno, para nosotros existe lo que se llama un bodhisattva, que es una persona que ya alcanzó una serie de cualidades mentales, un corazón muy noble, una persona que es infinitamente amorosa y compasiva y generosa, ¿verdad? Y ya no tiene que vivir en este plano terrenal, pero aunque podría vivir en un plano de perfección, en un cielo, digamos así, decide volver las veces que sea necesaria a la tierra para poder aquí compartir, aprender y enseñar a otros, para que se liberen todos. Es que un bodhisattva toma un compromiso para el resto de su vida y todas las vidas futuras que vayan a tener, porque ellos creen mucho en la reencarnación, ¿verdad? En el cristianismo no, pero entonces dicen, bueno, eso es lo que Jesucristo también hizo desde nuestro punto de vista. El Hijo del Padre viene acá, enseña todos los principios éticos, ama a tu prójimo como a ti, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Es la misma mensaje que está en la esencia de todas las éticas religiosas. Entonces, todo el mundo quedó en paz ese día de vivencia, como que no hay contradicción. ¿Qué significa eso? Las religiones ideológicamente jamás se van a poner de acuerdo, ni filosófica ni teológicamente. Se pueden poner de acuerdo en una ética común. Eso es lo que el Dalai Lama llama un buen corazón. Él tiene un libro, de hecho, que se llama Buen Corazón. Excelente, muy recomendable. Diálogos de él con sacerdotes benedictinos en Londres. Me llevaste con este último comentario a preguntarte lo siguiente. Una ética en común, a pesar de que tengamos religiones diferentes. Pero también podría ser una ética en común, a pesar de que tengamos ideologías diferentes. O también podría ser una ética en común, a pesar de que tengamos proyectos políticos, sociales diferentes. ¿Cómo está esa ética en común en Costa Rica? Okay, si en aquella época te cuestionabas que fuéramos un país de paz, yo que soy de esa época, de los años 80, ya como joven, estudiando en la Universidad de Costa Rica, pienso que esa Costa Rica era mucho más pacífica que la actual, en todos los niveles, en el discurso político, en el intercambio entre los ciudadanos y los vecinos, en lo que estamos viviendo hoy en inseguridad en el país. ¿Y vos considerabas que aquella era una época de violencia? ¿Cómo catalogarías la de hoy?
Bueno, voy a hacerte una pregunta. Volvamos al año 87. Este, se hizo en aquel año una carrera para la paz. ¿Te acuerdas de Pérez, el gran ganador? Claro, Rafael Ángel Pérez. Sí, Rafael Ángel Pérez. Sí, había una competencia que era una media maratón, una maratón Ajá. para la paz. Sí. Ok, muy bonito, ¿ah? Porque era para la Universidad para la Paz. Pero después intentaron hacer un Grand Prix por la paz. ¿Qué te parece eso? Un Grand Prix costarricense para la paz. Eso ya era de automovilismo. Sí, güey, claro. Ajá, sí. ¿Y qué? ¿Te parece igual? No coincidía, Equivalente? no. O hay alguna disarmonía ahí. Puede ser, pero me gustaría oírte a vos dónde está la desarmonía. Pero ¿dónde ves la diferencia significativa que yo creo estar viendo? En la velocidad, en el riesgo, en el peligro Sí, de ajá, manejar un automóvil, a diferencia ajá, de esa relación con el medio ambiente que ajá, tiene el que va ajá, corriendo, ajá, que corre exacto. con unas tenis natural, el otro es una quema de petróleo, puede atentar en aquella Sí. época contra el medio ambiente, no sé si estaré bien. Todo eso, claro, pero todo eso son reflejos de que, creo que nada, es una competencia, es saber quién Sí. gana con quién. ¿Y con qué? Con el mejor automóvil posible, el mejor piloto posible. ¿Qué refleja eso del tipo de sociedad que se está construyendo? Ok, sí, la búsqueda de una competitividad sin escrúpulos, nada más por lograr triunfar, Bueno, de las entonces, personas en su individualidad, ¿qué prevalece hoy en día? Eso último que acabas de decir, la individualidad. la individualidad Mi éxito competitiva, particular, el yo particular, solo en el mundo combatiendo en la selva mundial, a ver cómo sobrevive y cómo traspasa sus genes a la no la siguiente visión del generación. prójimo, no pensando en el otro. Es que nos olvidamos completamente del prójimo. También porque ya lo que es considerado tradicional, anticuado, ya no nos sirve a nosotros los jóvenes. Y es todo lo contrario. Yo tomo muy en serio lo que alguna gente plantea, que hoy en día estamos en lo que se llama metamodernidad. En periodo, tenemos tanta información al alcance. Hay gente que también habla de que se ha creado ya un cerebro global, un cerebro de todo el mundo por nuestra interconectividad, por Internet. Es decir, ya podemos pensar colectivamente y lo necesitamos hacer porque estamos enfrentando muy, muy grandes retos en esta época. Si uno habla con alguien de derecha, te dice que el problema es la desigualdad. Si habla con alguien de extrema izquierda, te dice que el problema es la pobreza. El de derecha te dirá que no, que es válido que haya desigualdad, porque algunos se exigen más, compiten más, tienen más ambición y eso les permite triunfar y vivir mejor. Que entonces lo que hay que luchar es sí, contra que no haya pobreza. Pero si vamos contra alguien que es de extrema izquierda, va a haber en esa generación de riqueza o esas capacidades que tienen algunos de participar en comercio, en economía, en industria y ser triunfadores. Y ese de extrema izquierda los empieza a ver como gente peligrosa para poder luchar contra la pobreza, porque empieza a haber una acumulación de riqueza. Al final de cuentas puede ser que los dos discursos se complementen, Ajá. pero en eso que estás planteando vos, de la necesidad de encontrar puntos de encuentro donde el otro me preocupe, que el prójimo me represente, parece que no se ponen de acuerdo ninguno de los pensamientos. Vos antes hablabas del marxismo y que no compartías en nada con el marxismo porque estaba muy concentrado en el uso de la violencia para llegar al poder. Pero no hay una violencia hoy en el discurso de quienes nos gobiernan. La violencia no solamente pasa por las armas. Ok. Bueno, voy a expresar unos poquitos conceptos para ya darle contenido a todo esto. Bueno, primero que nada, paz, hay un componente que es ausencia de violencia. Eso se llama paz negativa. Y eso mueve más, busca más mover la necesidad de seguridad que tenemos los seres humanos. Por eso, ahora en el conflicto en Gaza, por ejemplo, la lucha mundial que hay ahora, hay un bloque muy grande que dice cese al fuego ya. Otro bloque, no, tenemos que ir gradualmente.
Pero si va gradualmente, entonces eso va a salvar más la paz porque va a haber más muertos del lado palestino. Y está dividido el mundo entero. Pero pues, ¿qué están discutiendo? En última instancia, por derechos humanos y derecho humanitario internacional, que es el que aplica en situaciones de guerra. Para que cualquier norma funcione, tiene que ser siempre por igualdad, en condiciones y universal para todo el mundo. Pero eso se ha roto. Es decir, el marco para vivir en paz hoy en día son los derechos humanos, derechos y libertades humanas. Pero se están cuestionando en la práctica. Ahora, hay derechos... derechos humanos para quién, dice la gente hoy día. La semana pasada en este programa hablaba con unos abogados cuando hablamos del tema de seguridad, que hay gente que cuestiona que los derechos humanos son solamente para los que violan los derechos humanos de la gente que vive en paz, los violentos. Entonces hay toda una confusión y un rechazo a algo que es fundamental y que desde la Revolución Francesa ha marcado una diferencia en el mundo, que es los derechos humanos. Sí, pero para mí en esa perspectiva lo más significativo es que si uno se fija en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de los 30 y pico artículos que tiene, solo uno habla de el deber de fraternidad. No se habla de deberes, se habla de derechos y libertades. Ahora, ¿qué tipo de libertad estamos hablando ahí? Porque ese es el centro ideológico del liberalismo tradicional y también del neoliberalismo actual, que es el sistema de política económica que está dominando en todo el mundo. Esa creencia de que cada uno tiene derecho a soñar ser infinitamente rico en un mundo, un planeta en que estamos actualmente consumiendo 1.8 planetas Tierra en todo el planeta. Por eso estamos viendo tantos fenómenos de escaseces y cambios de precios, etcétera, etcétera. Hay mucha cosa que la gente no sabe que está pasando en el mundo por falta de información. Ese es el primer veneno. En el budismo hay 5 venenos mentales principales. Un veneno mental son como formas de reaccionar. El cerebro humano está construido de tal manera que todos tenemos una serie de circuitos nerviosos para enfrentarnos a situaciones aversivas, peligrosas, huir o luchar, o circuitos para cuando sentimos que alguien es positivo, amistoso o situación no peligrosa, quiero oler esta planta, me acerco. Y siempre estamos usando nuestros sentidos y afectos para regularnos en ese sentido. Pero tenemos para eso tener una visión muy clara de qué está pasando. Y no sabemos qué está pasando a la otra persona, entonces podemos simplemente suponer equivocadamente que nos quieren amenazar. Y es muy fácil caer en eso. Entonces es muy importante contrarrestar, eso se llama el veneno de la ignorancia. Y por eso el tema de los medios de comunicación, el periodismo para la paz, es absolutamente crucial. Esa es la educación más importante porque eso mueve la opinión pública y que mueve a los padres de familia y a los hijos. Entonces, hay que democratizar auténticamente en todos los contextos. Eso voy yo. Pero ahora, sí, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la promoción de la paz y de la educación para la paz. Pero quienes ejercen el poder no lo deberían tener también. Lo digo porque muchos que ejercen el poder, hoy el discurso, su retórica es violenta, es de choque. Y lo vemos en las campañas electorales. Las campañas electorales modernas de la actualidad, los candidatos más agresivos están teniendo altos resultados electorales porque hay un resentimiento social, hay una bravura social con la clase política que los hace al ciudadano apreciar a aquellos que son violentos en el ejercicio del poder. ¿No atenta eso contra la cultura de la paz en una nación, en el caso particular de Costa Rica, cuando quienes gobiernan o los políticos utilizan ese discurso rencoroso, bravo, para lograr ascender al poder? Sí, pero es relativo. En este sentido, comencemos por preguntarnos qué estamos entendiendo por poder. ¿Tú qué entiendes por poder? Bueno, el poder es la posibilidad de transformación. O sea, vamos a ver, es que depende en el espacio donde lo estemos definiendo. Dentro del marco de lo que yo siempre hablo, que es la política, el poder es la posibilidad, en el plano democrático,
que le da un pueblo a alguien para poder ejercer el poder en busca del bienestar común y de todos. Pero eso es dentro de un marco de lo que yo creo y lo que es la democracia. Para otros el poder es la posibilidad de hacer lo que se les antoje, lo que quieran, sin importar quiénes van a salir Sí. golpeados en esa lucha de Sí. esa ambición particular. El poder en democracia es Ujú. el ejercicio de, de un apostolado en busca del beneficio de todos los ciudadanos. En una dictadura es diferente. Es el bienestar de quien gobierna para sus particularidades o para sus más cercanos. Entonces, Sí. hay variación de la definición de poder dependiendo desde dónde se haga. Ok, la definición mía de poder es todavía más complicada que la tuya, en cierto Ujú. sentido, porque yo distingo dos tipos de poder, y eso no es un invento mío, el poder duro y el poder suave. Sí. Eh, Eso lo ves en todas las Y culturas de una soft forma, power y hard power. ajá, Ujú. exacto. Volvamos al ejemplo de la familia tradicional de que yo escribí hace un rato. Eh, Esa madre que ha traído 11 hijos al mundo, este, ella es poderosa, esa capacidad Por procreativa, supuesto, creativa, por supuesto. esa, Sumamente poderosa. esa incondicional, eso es un poder. Claro. Pero ¿por qué culturalmente invisibilizamos, no llamamos a eso poder? ¿Por qué? ¿Ah? Porque el poder, ahora imaginémonos a ese marido, eh, la cultura tradicional era muy interesante porque el hombre podía pecar entre semana, arrepentirse, confesarse el sábado, era perdonado el domingo, y la esposa, ¡ay, qué dicha! Te Te perdonaron. arrepentiste. Es que ella se identificaba tanto con la Virgen que tenía la función de redimir al varón. Incluso en sus últimos días, ya muerto, ¡ay, ya, recibe a Dios, por favor! Eso era encargos tradicionales culturales. ¿Qué pasa con las iglesias hoy en día? En toda América Latina está disminuyendo sistemáticamente la asistencia a las iglesias Sí. en general, Sí, en general. en general, ¿verdad? Ok, entonces ya esa estructura social no existe. ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno, la mujer tenía que estar tan orgullosa de su feminidad, esos sus poderes femeninos, como el hombre saber que también él puede aprender de su mujer también cómo ser compasivo, empático, amoroso. Yo cuando uso la palabra amor siempre lo digo, como me enseñó el Dalai Lama, amor bondadoso. El amor que no se traduce de manera congruente con bondad no es amor. Esa es la mejor manera de saber. Igual que cualquier poder que destruye, hace sufrir, aunque sea alguien que te insulta a ti, a tu nombre. El palabra es poderosísima. Entonces uno tiene que autodisciplinarse, usar con mucha inteligencia el lenguaje. Yo no sé cuántas metidas de pata he hecho hoy, Claudio, pero les pido disculpas. No, pero en eso que estás diciendo es a donde quería llegar, porque a mí me viene preocupando mucho este programa de política. Hoy cerramos con vos la temporada número 12 de estar hablando de política con P mayúscula, que digo yo aquí uso mucho esa frase, política con P mayúscula. Y en enero, si Dios no lo permite, vamos a estar arrancando la temporada número 13. Pero cuando uno se concentra en el tema de la política, siente cierta desazón, Abelardo, cuando uno ve a los actores políticos que no son proclives a buscar el encuentro, a buscar a ponerse de acuerdo. Algunos utilizan, lo vimos en una campaña electoral hace 4 años, 6 años aproximadamente, en donde se utilizó la religión para dividirnos, en donde fuimos en la segunda ronda entre dos candidatos que nos ponían casi que a escoger entre Dios y el diablo, lo cual no es válido en una campaña política. Y todavía al día de hoy seguimos generando una gran división en nuestra sociedad. A mí me da la impresión de que estamos resignados a que la clase política de nuestro país siga siendo proclive al pleito, al choque, al no ponerse de acuerdo. Y entonces aquí viene la pregunta, seguramente final de nuestro programa, o una de las últimas. ¿Hemos perdido nosotros la cultura de la paz?
es que se me olvida a mí cómo fueron otras campañas en otros tiempos, o es que realmente ahora somos más agresivos, somos más violentos. Y eso se lo vamos transmitiendo, los que están en política se lo vamos transmitiendo a las nuevas generaciones, o por lo menos a las generaciones actuales, de que ese juego en la democracia es válido. La violencia. La violencia genera violencia, la violencia no genera paz. ¿Cuál es tu análisis? Ok. Capté la pregunta. Son muchas preguntas ¿verdad? En una. ¿Por dónde comenzar? Ok, primero hay dos tipos de paz. Hay dos. O sea, la paz requiere seguridad. Comencemos por ahí. Pero además de la seguridad, hay un lado que se llama paz positiva. Entonces, cuando hay un conflicto, lo primero que hay que hacer es un acuerdo de suspender las agresividades para escucharnos, ¿verdad? Con empatía. Es que la gente no sabe cómo escucharse. Decía, hay 5 venenos mentales: la ignorancia, el deseo intenso, cuando nos aferramos, la aversión intensa, que puede llegar al odio y a la destructividad, a la violencia, y la ignorancia. Esos son los 3 primordiales. Uno puede analizar cualquier situación de ausencia de paz y presencia de violencia en esos términos. Así es como yo lo hago. El Dalai Lama nos enseña que hay 4 estructuras mentales fundamentales que todos llevamos adentro, que se llaman los 4 inconmensurables. El primero es una estructura, se refiere a la no discriminación, ver a todos los seres idénticos. No solamente los humanos, los animales, las plantas también sienten dolor, y también quieren salvarse y sentirse seguros. Buscan lo placentero, igual que nosotros huimos de lo que es desagradable. Entonces, si sabemos navegar eso y sabemos cuáles son las conductas apropiadas que nos generan bienestar, entonces eso nos lleva a construir una sociedad o un conjunto, una relación humana, una familia, digamos, que es como una verdadera comunidad de vida. ¿Qué es una verdadera comunidad? Los miembros, digamos una familia, viven y son miembros de esa familia, se identifican como ella, o nosotros como ticos nos identificamos porque hay ciertos valores, digamos para nosotros los ticos. Costa Rica es un país de paz relativa en comparación con muchos otros. Anhelamos que sea verdaderamente de paz en su plenitud de potencial. Ok, entonces ¿para qué tenemos que tratar a todos por iguales? Ahora, por dicha, en Costa Rica la paz es un derecho humano, junto con el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano. Si uno conjunta esos 3 conjuntos de derechos que se llaman a veces derechos de síntesis, porque para realizarse se asume que todo el edificio, todo se tiene que realizar. Entonces, aplicando eso a la política, en una sociedad tan desigual, donde cada vez crece más, ¿verdad?, la concentración de la riqueza, aquí hay 2 diferentes. Sí. Ok, entonces, ¿cómo interpretamos el derecho al desarrollo en un contexto sociopolítico de esa índole? Bueno, hay diferentes agendas de desarrollo humano. Esto es doctrina de las Naciones Unidas de hace años, de Amartya Sen. Esto no es un invento mío. Hay una agenda que se llama emancipatoria. Es la gente que está viviendo en estas condiciones de sufrimiento, ¿verdad? Y es que ellos lo que anhelan es liberarse de todo lo que los oprime, los limita, el hambre que están sintiendo, todas las penurias, y poder solucionar los problemas positivamente, en familias, por ejemplo. Para ellos, esa es una energía emancipatoria. La gente que está relativamente bien, gozando de la satisfacción de sus derechos fundamentales, de sus satisfacciones, de sus necesidades fundamentales, esas personas entonces pueden elegir libremente qué hacer con esa libertad para tener una vida que valga la pena, que satisfaga. Ahora, mira, la gente cree que eso significa hacerse cada vez más ricos o vivir como el grupo que yo envidio, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, debería ser todo lo contrario. ¿Qué es lo que más satisface en la vida humana? ¿Qué da más felicidad?
los estímulos placenteros o cuando yo hago un acto noble y yo veo el bienestar que yo he generado, la felicidad. Cuando yo hago una diferencia positiva, ¿qué le da más alegría? ¿Cuál es la felicidad más verdadera entonces? ¿Ve? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es libertad? La libertad neoliberal de esta tradición, yo no la considero nada libre. ¿Por qué? Porque está basada en compulsiones internas. Esas compulsiones nacieron en la época de los años 50, justamente, cuando comenzó a desarrollarse la sociedad de consumo masivo y se desmoronaron las familias, y la gente aprendió a sustituir afectos por comida, Recursos. por ejemplo. Eso es un falso satisfactor. Es que los apegos los hacemos hacia esta marca de vino, por ejemplo. Qué rico, ni siquiera lo he probado, por cierto. ¿Ve por dónde voy? Sí. Yo lo que concluiría, porque se nos fue ya el programa, es que, y por eso me llamó mucho la atención de conversar con vos de este tema, porque curiosamente en época navideña, por alguna coincidencia que no sé explicar, la gente cambia su actitud. Claro. Y entonces a veces uno desearía que tuviéramos esa misma actitud de paz, de amor, de tranquilidad en el resto del año para enfrentar todas las situaciones en que nos enfrentamos día a día como personas, como familia o como país. Sí. Son los mismos principios, Claudio. Pero quedémonos con la familia como énfasis ahorita, referente, ¿no? Vienen las fiestas de Navidad. ¿Quién va a cenar con quién? Ahí comienza ya. Seamos lo más inclusivos posibles. Si aplicamos este primer principio de no discriminación, es que el gran problema de las divisiones es porque ya hoy estamos en una esfera en que tenemos que trascender el paradigma de los derechos humanos. El Dalai Lama vino a hablarnos a nosotros de responsabilidad humana universal. Yo lo interpreto eso como el completar un círculo cultural para la humanidad entera, que es urgente en esta coyuntura que estamos hoy en día. Porque el tipo de sujeto, el tipo de persona que se tenía en mente cuando se hizo el marco, la Declaración Universal, era el sujeto que había sido creado para ser obrero en el Sí, siglo claro. XIX Hoy es y otro. competir, y rudo. Por eso, un sujeto individualista nunca puede tener una visión más amplia de la importancia que haya equidad, justicia en balance entre los derechos y los deberes. Cualquier derecho, alguien tiene el deber de cumplirlo. Eso se traduce en obligaciones. Pero ¿qué es la responsabilidad? Es la conciencia de la justa relación. Responsabilidad significa tanto obligación moral como capacidad de responder. Ahora, Ujú. ahora cada persona, hoy en día, lo sabemos, cualquier acción, los 8.000 millones de seres humanos, yo como budista, yo creo que todos tenemos naturaleza búdica. O sea, tenemos facultades mentales para pensar así, no discriminadamente, y para tratar a todos los seres con amor bondadoso. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero que tú sufras innecesariamente, yo quiero que tú tengas bienestar y felicidad, así nomás. Y que te trato con compasión. ¿Qué significa eso? Yo quiero que te liberes de las causas de tu sufrimiento. Y practico la cuarta principio, alegría generosa. Claudio, te felicito por tu programa, en general por este programa, y ojalá que sea muy bueno en sus consecuencias. Sos un gran hombre, un gran periodista. Muchas gracias, Abelardo, y gracias por el programa. Yo creo que es un bonito cierre para este 2023 y a ustedes desearles también una felicidad, una muy linda Navidad y un muy próspero año 2024 y esperarlos con su compromiso que usted ha tenido durante 12 años y que lo puede seguir teniendo en el 2024 con la política con P mayúscula aquí en Ticavisión a partir de enero, seguramente la segunda semana regresaremos con ustedes hablando de política con P mayúscula. Un abrazo.
A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio El Pízaro Toya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.